Agradar a todo el mundo. Presumo que lo que va a salir de mi boca no le va a molestar a nadie aquí presente, porque vengo a glorificar el nombre que está por sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, el Hijo de Dios. Y vengo a glorificar algo que Él trajo, que es su doctrina, Jesucristo y su doctrina. El que acepta a Jesucristo tiene que aceptar lo que Él trajo, porque lo que Él trajo, Él no lo trajo por iniciativa propia, sino que el Padre se lo dio para darlo a los discípulos de Él, primero de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego para nosotros, los creyentes gentiles. Nosotros descendemos de gentiles. Yo tengo un estilo un poquito pausado, pero gloria a Dios, perfecto. Así que el título, Jesucristo y su doctrina, sencillito. El primer texto está en el libro de Hechos, capítulo 2. Si quieren pueden buscarlo, si quieren sencillamente oigan lo que yo voy a leer, porque lo voy a leer fielmente de como Dios lo inspiró en esta palabra. Tengo la versión Reina Valera, que es mi favorita. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver qué tiene el Espíritu Santo aquí para nosotros. Hechos 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego vamos a saltar del 36 al 47. O sea que no voy a leer todo el capítulo porque es un poco largo y quiero enfatizar en estos textos específicos. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Y vamos a aclarar qué implica eso de Señor, hay que aclararlo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el Espíritu Santo obrando, amados. No es obra de Pedro ni de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos pensar, bueno, antes que eso, vamos a analizar que por 3 años aproximadamente Jesús les estuvo dando muestras de poder, no solo a los apóstoles, que eventualmente fueron parte del grupito fiel de Israel, del remanente fiel que decidió ser fiel al Mesías, que la mayoría de Israel no quiso reconocer como tal. Y eso había sido profetizado por Isaías, que le taparía los oídos y le cegaría los ojos para no reconocerlo. Y así abrir las puertas para nosotros los gentiles. Pero los apóstoles sí abrieron sus corazones y sus oídos a la verdad que trajo Jesucristo.
Y aquella confesión famosa que hizo el apóstol Pedro de Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo, eso no lo has dicho por ti mismo, eso te lo dio el Padre. Así que recibimos de Dios por medio de su palabra la sabiduría necesaria para poder agradar a Dios. Hay algo que se llama culto voluntario, que es tomarse uno iniciativas de hacer cosas que agraden a Dios, pero que no están aquí. Y pongo como ejemplo, y no vamos a buscar hacia atrás porque perderíamos mucho tiempo. Pienso en los 2 hijos de Aarón que trajeron fuego extraño y fueron fulminados por el Dios del cielo. Dios es misericordioso y es amoroso, pero cuando tiene que tomar decisiones drásticas, las toma, como las tomó en Sodoma y Gomorra. Y las tomó con los hijos de creo que Nadab y Abiú, los nombres se me escapaban, pero Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que trajeron fuego extraño. Y no tenían excusas, ¿por qué? Porque Dios les había dado la doctrina a Moisés y Moisés se la impartió al pueblo. Y no tenían excusa. Dios le dio las medidas exactas del tabernáculo. Qué animales podían comer, qué animales no podían comer, qué animales podían sacrificar y qué animales era. Todo al detalle. Movámonos al futuro. Jesucristo llega, el Mesías, y por 3 años imparte instrucciones a los que creían en él. Entonces vamos a saltar un poquito hacia el frente, Ananías y Zafira. ¿Quién recuerda a Ananías y Zafira? Una parejita que se puso de acuerdo para vender la casa, que lo hacían mucho en ese primer siglo, y decidieron hacer algo muy peligroso. Vendieron la casa, por tanto, se pusieron de acuerdo para decir, nos dieron tanto por la casa, pero la casa costó más. Ellos querían quedarse con parte, que podían hacerlo sin mentirle al Espíritu Santo ni a Pedro. Sencillamente, miren, hermanos, como no queremos quedarnos en la calle, vendimos la casa, tanto para ustedes, y mi esposa y yo nos quedamos con tanto. No. Primero fue Ananías, le mintió a Pedro, ya sabemos lo que pasó, el Espíritu Santo lo tiró al piso. Pasaron creo que varias horas y llega Zafira. Y Zafira, ¿por cuánto vendieron la casa? Por tanto. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo y a Dios? Si yo los engaño a ustedes, si de mi boca sale algo que a Dios no agrada, al que estoy ofendiendo es a Dios. Porque Jesucristo dijo que el que le hace a uno de estos pequeñitos una ofensa, mejor es que le pusieran una piedra de molino alrededor del cuello y lo echaran al mar. Ay de mí si yo predico el Evangelio cobrando, o si predico el Evangelio añadiéndole o quitándole o torciendo la más mínima palabra. Ni una iota yo quiero torcer del Evangelio de Cristo. Todo lo que yo quiero hacer es que lo que salga de mi boca es lo que he aprendido años y años. De paso me bauticé en un diciembre del 75. Y el Señor me ha librado de tanto porque como humano que soy tengo mis debilidades. Y cada vez que caigo, pues Él me dice, pues arrepíntete, levántate y sigue para adelante. Porque ¿quién no cae? Jesucristo fue el único que nunca cayó. Así que enfatizo las debilidades humanas, pero aplicándolo a esto que estoy trayendo esta mañana. Segundo texto. ¿Por qué Pedro, ese día de Pentecostés, que es uno de mis temas favoritos de la Biblia, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Porque eso es lo que Jesucristo mandó a hacer.
Vamos a Mateo 28. Lectura muy breve. Estoy tratando de mantenerlo al mínimo posible para que mis comentarios no alarguen mucho la cosa. Mateo 28, amados. Versículos 16 al 20. El que desee buscarlo, si no, yo se lo voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Habiendo visto por 3 años que Jesucristo le dio la vida a muertos, que puso a caminar a cojos, que le devolvió la vista a ciegos, que resucitó después de 3 días de muerto. Ese es el milagro más grande que ha existido desde la creación del mundo. Y crear el universo de la nada es grande, pero la resurrección de Cristo para mí es más grande que la creación del universo. Y algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He ahí la razón por la que tenemos que hacer caso a la doctrina de Cristo. Porque el Padre, autoridad máxima del universo, dijo: te la doy a ti, hijo, porque hiciste un trabajo perfecto. Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó perfecto. Y está sentado a la diestra de la majestad perfecto. Por eso tenemos que seguirlo a Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas? ¿El 99%? Todas las cosas que Él ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, no solo prometió darnos el Espíritu Santo, sin el cual no podríamos perseverar. Yo no podría perseverar. Mi carne es muy débil. Satanás es más fuerte que yo, pero el que yo sirvo es más fuerte que Satanás. ¿En quién ponemos la fe? ¿En quién ponemos la confianza de que podemos seguir el camino hasta el fin? Y no solo nos llena con el Espíritu Santo, sino que Él mismo está con nosotros. Jesucristo está presente aquí ahora mismo, amados. ¿Y saben por qué podemos tener seguridad? Porque está escrito aquí. No porque lo dice José Arnaldo Núñez, ni Juan Ginés, ni cualquier varón que se pare aquí a predicar. Es porque Jesucristo lo afirmó. Y si Jesucristo lo dijo, no hay alternativa de falla. No puede haber un error en esto que estoy diciendo yo esta mañana. Próximo texto, parecido a ese. Al final de Marcos 16. Algo similar, pero que los 4 evangelios dicen la misma verdad, pero Dios escogió hombres con personalidad y cada hombre le pone un poquito de su personalidad sin alterar la verdad revelada por el Espíritu Santo. Tengamos claro siempre eso en nuestra mente, amados. Marcos 16. ...14 al 16... Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad. Aún los apóstoles, 3 años acompañándolo, viendo muertos resucitados, viendo ciegos viendo cojos caminando, cómo le tapaba la boca a los fariseos y saduceos que eran expertos en la ley, se sabían en la Torá y todo eso de rabo a cabo, pero su corazón estaba lejos de Dios, como dice Isaías. Y al tener el corazón lejos de Dios, aunque nos memoricemos la Biblia de Génesis 1 a Apocalipsis 22, amados, de nada vale si nuestro corazón no pertenece al que inspiró esta palabra. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso exactamente es lo que Pedro, que ya estaba lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eso es exactamente lo que hizo. Juan 12:48, y este, amados, es mi texto favorito de toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, esto que voy a leer ahora, y lo podría decir de memoria, pero no me arriesgo para no alterar ni una iota de lo que Dios ha revelado. Juan 12:47 al 50, pero el 48 es el que quiero enfatizar. Juan 12:47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En la primera venida Él no vino a juzgar, Él vino a salvar, a traer doctrina, que es lo que les estoy hablando esta mañana, Jesucristo y su doctrina, las palabras que necesitamos para llegar hasta el fin salvos. Y este es mi texto favorito de toda la Biblia, amados. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Hijo de Dios no habló por iniciativa propia, amados. Habló porque el Padre le indicó lo que Él tenía que decir exactamente. Yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, si el Hijo de Dios, perfecto, todopoderoso, creador del universo, no se atrevió a añadirle ni sacar nada de la palabra de Dios, ni torcer nada, ¿quiénes somos nosotros para hacer algo? Tiemblo de pensar que yo pueda añadir a la palabra de Dios, o sacar algo de la palabra de Dios, o torcerla de manera que yo los vaya a engañar, porque hemos oído vergonzosos y me infunde temor a mí los llamados televangelistas, el evangelio de la prosperidad. Tienen aviones privados, tienen casas de millones de dólares, tienen una serie de cosas que ni vale la pena mencionarlas aquí, pero en el día del juicio, y no sé si lo están notando, pero estoy tratando de infundirles temor en el corazón. ¿Saben por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es nuestro amigo. Porque muchas veces yo he estado a punto de hacer algo y digo, pero si hago esto, en el trabajo que teníamos el hermano Ginés y yo en el aeropuerto, fuimos compañeros, no solo en la milicia, sino también fuimos compañeros en aduana e inmigración en el aeropuerto. Y había muchas oportunidades con damas bonitas de otros países que tratan de seducir para que uno les ayude a conseguir un estatus. Eso es una tentación. Bregábamos con dinero. Teníamos una autoridad, especialmente bajo la vieja inmigración, podemos hacer searches sin tener warrant of arrest. ¿Cómo se dice todo eso en español? El gobierno tiene que dar un permiso para que usted pueda penetrar al hogar de una persona y buscarlo. Y chequear si hay armas, si hay drogas, si hay ilegales. Bajo la vieja inmigración teníamos esa autoridad. Bajo el nuevo CBP, que fue la nueva unión de aduana e inmigración que hizo el presidente Bush después de lo que sucedió en Nueva York en el 9/11, cambió, pero eso es aparte. La cosa es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Si Él no se atrevió a añadirle nada a lo que el Padre le dio, pensemos nosotros, ¿le vamos a añadir o a quitar algo a lo que Jesucristo nos dio? Es que es obvio que no.
casi estamos terminando. Y ahora vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo en su sabiduría, lleno del Espíritu Santo, cómo nos enseña que ni él, y si ustedes me preguntan a mí, hay una iglesia, no la voy a mencionar, que cree que Pedro fue el primer papa y que por ahí hay una sucesión de hombres que bla bla bla, y el resto no lo voy a decir, no quiero ofender a nadie. Pero Pablo, para mí, si acaso calificaría mejor aún para hacer tal cosa, que no lo fue. No hay una sucesión de hombres que hasta el día de hoy diga, sí, yo vengo desciendo de tal fulano y ostento esta posición y tengo tanta autoridad. No, solo Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Así que leo en 1 Corintios 4, 6 y 7. 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, ni tan siquiera pensar, porque del corazón del hombre es que salen las cosas que lo contaminan. Una vez los judíos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras? Dice, hipócritas, no es lo que entra por la boca lo que contamina, es lo que sale por la boca del corazón que contamina. Y por eso ni los pensamientos debemos permitir. Cuando Satanás atacó a Jesús en el desierto que estaba ayunando, lo atacó con la Biblia, pero Biblia torcida, tratando de tentarlo. Y Jesucristo le contestó con la Biblia como es, sin añadirle ni que él tenía autoridad para, él podía decirle, lárgate de aquí, y se tenía que ir, o mandaba una legión de ángeles, pero no, le citó la Biblia, amados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando confrontamos una situación familiar, lo que mencionó el hermanito ahorita que está preocupado por los ataques, que son muy ciertos. Hay un movimiento liberal terrible que quiere dañar la familia, la sociedad, corromperlo todo con cosas inmundas. Pero no pensemos más allá de lo que está escrito. Último texto, 2 Timoteo. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Y les refresco la memoria, Jesucristo y su doctrina. En eso me he concentrado esta mañana. Amén y amén. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Aquí estamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra, cuando me puse a buscar en mi... preparando el estudio para esta mañana, la palabra doctrina aparece especialmente en el Nuevo Testamento muchas veces. Dios le da importancia porque es el mensaje de salvación, amado. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que todos queremos. Queremos pasar, vamos a ser pequeños reyes frente al rey con R mayúscula, y nosotros seremos reyes con R minúscula, pero vamos a ser reyes y sacerdotes frente a él. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿Quién ama la segunda venida de Jesucristo? Yo la amo. Todos los días le pido a Dios, Señor, envía a tu Hijo Jesucristo, pero tenemos que tener en perspectiva que podría suceder la venida de Cristo en cualquier momento. Él es el que lo decide, pero la muerte nuestra puede suceder también primero. El que está parado frente a ustedes ha sufrido 2 ataques al corazón y el Señor en su misericordia me ha permitido a los 42 años y el año pasado a los 75 años me dio un segundo que si esa señora que Dios me puso en el camino hace 51 años no lo hubiera hecho, pero en todo momento yo iba, Padre, me arrepiento de mis pecados. Gracias por dejarme llegar hasta los 76 años. Cumplo 77 en marzo, por cierto. El Señor me sigue dando y me sigue injustamente o no injustamente, inmerecidamente, me sigue añadiendo años de vida. Y aquel que está allí, mi evangelista, me ha soportado porque yo soy terrible. Pero el amor cristiano, amado, es lo que hace. Y ahora tengo aquí algo que aprendí cuando primero oí el Evangelio. Oír el Evangelio, estos son los pasos para la salvación. Es por si hay algún visitante, alguien nuevo que todavía no ha sido bautizado o que no es miembro per se, yo siempre doy el plan de salvación. La palabra Evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La mejor del universo. Siendo enemigos de Dios por nuestro pecado, el Señor mandó a su propio Hijo. Creo que el hermano Ginés al principio lo dijo, heme aquí, yo voy. No sé si fue él quien lo dijo o el otro hermanito. Él se puso de voluntario para morir por nosotros, pecadores inmundos. Yo era un pecador inmundo. Y ni voy a entrar en detalle porque los espanto. Además que creo que no agradaría a Dios. Segundo paso, creer el Evangelio. Porque lo dice José Núñez, porque lo dice Juan Ginés, o porque lo dice aquel hermano u otro hermano. No, porque es del Padre por medio de su Hijo Jesucristo y después que se convirtió en doctrina de los apóstoles también. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos fueron el instrumento de Dios para continuar lo que Jesucristo comenzó. Jesucristo fue elevado y está sentado a la diestra de la majestad en el tercer cielo, y los apóstoles, entonces Timoteo, Bernabé, otros que se fueron uniendo, algunos griegos, gentiles, judíos, parte del remanente fiel, y ese movimiento fue creciendo. Y hoy estamos aquí, el resultado de que esos hombres hace 2000 años trabajaran para traernos la doctrina de Cristo, que la estoy enfatizando tanto, no se me cansen. Tercero, arrepentirse de pecado. Sin arrepentimiento no agradamos a Dios. El arrepentimiento, la palabra implica un voltearse. Yo estaba en ese camino de perdición, de muerte, pero oí la voz de Dios y le respondí, y estoy ahora en el camino estrecho. Iba por el ancho, que me iba a llevar a perdición, al lago de fuego y azufre. Y ahora estamos caminando por el estrechito con muchas dificultades, porque estamos siendo atacados, como dijo aquel hermanito, estamos siendo atacados. 4, confesar el nombre de Jesucristo. Creo que eso está en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que con la boca confesamos para salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con seguridad. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta decir esas cosas. Me llena decir esas cosas. Y aquí hay un punto controversial, pero tengo que enfatizarlo porque es parte de la verdad. Bautizarse. En la Edad Media hubo un hombre llamado Calvino que dice que el bautismo no es necesario para la salvación, pero el Espíritu Santo en su palabra dice que el bautismo es necesario para la salvación. Y bautismo es sumergirse en agua. Yo vengo de una familia católica y de niño me hicieron aspersión. Una persona con una bata larga,
me echó agüita por la cabeza y supuestamente yo estaba bautizado, pero cuando me predicaron el verdadero evangelio, yo me di cuenta de que eso no es bautismo, eso es aspersión. Bautismo es sumergirse bajo las aguas. Jesucristo fue sumergido en el río Jordán. Amén. Por último, perseverar, y los voy a dar de nuevo. Oír el evangelio, lo han oído aquí esta mañana. No sé si hay alguien que todavía no ha sido convertido. Creer el evangelio porque fue traído por el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Arrepentirse de pecado, porque sin arrepentimiento no agradamos a Dios. Confesar el nombre de Jesucristo, que es el nombre que está por encima de todo nombre. Eso está en Filipenses 2. Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Es la voluntad del Padre que sea Jesús el nombre que sea predicado para salvación. Bautizarse, que es básicamente morir y nacer. Según Cristo estuvo 3 días en una tumba, en ese hueco que le donó José de Arimatea, pues nosotros estamos unos segundos bajo el agua y nos levantamos a nueva vida en Cristo Jesús. Y perseverar es leer Biblia, orar, soportarnos los unos a los otros que somos tan imperfectos. Y el punto crucial, llevar el evangelio a un mundo perdido, amados. Eso es difícil porque al principio pues se burlaban de nosotros o se reían de nosotros, pero hoy en día inclusive hay gente que reacciona con hostilidad, que ahí viene también lo que dijo el hermanito ahorita. Ya yo soy de tal religión, usted no tiene que estar hablando de Cristo. Yo sé quién es Cristo, pero cuando uno hace unas ciertas preguntitas básicas, usted ha nacido de nuevo del agua y del espíritu. Hay cosas que no las han hecho. Les falta el evangelio completo, amados. Y no quiero quitarles más tiempo. Espero que examinen las palabras que les he dado, que estoy imitando a Cristo. Lo que el Padre le dio, Él lo trajo íntegro. Lo que yo les he traído, lo traigo íntegro de lo que Jesucristo y el Espíritu Santo han revelado en su palabra. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y gloria a Dios.